Muy buenas tardes. Pues miren, vamos a empezar en lo que nos llegan las imágenes. Y aquí tenemos un gatito ya pasando, interesado por la conferencia. Es que ellos viven aquí atrás, ya los fui a espiar. Ahí tienen su comida y todo. Demás ahorita que tenemos muchos visitantes, pues se van para allá para comer. Pero si ven, pues sí, por aquí hay muchos gatitos ahorita que también son, pues digamos ya residentes de aquí de este panteón. Entonces, pues vamos a empezar con esta plática acerca de José Zorrilla. Seguramente ustedes han escuchado acerca de pues la obra más famosa que conocemos de él, que es el Don Juan Tenorio, ¿no? Y que por lo general es en estas fechas en las que se representa. ¿Por qué? Pues porque salen fantasmas, ¿no? Precisamente. Entonces, en estos días que son los días de muertos, de todos los santos, de Halloween, pues es cuando es más popular esta representación. Entonces vamos a hablar de cómo escribió este autor esta obra, por qué también es tan famosa en México y por qué precisamente pues en estos días, ¿no? Hoy es un día muy especial, así que gracias a todos los que están aquí y ahorita les voy a decir por qué. Hoy es 4 de noviembre, es día de San Carlos, así que felicidades a todos los Carlos. Hay por aquí un Carlos, una Carla, nadie, familiares que tengan, Carlos, Carla, para que los feliciten. Bueno, pues es el día de San Carlos, ¿no? Entonces, ahorita van a ver por qué tiene que ver esta fecha, ¿no? Precisamente hace 158 años, que fue en 1865, esta obra de Don Juan Tenorio se estrenaba precisamente, pues sí, en un día como hoy y dirigida por su mismo escritor, es decir, por José Zorrilla. ¿Y esto por qué? Pues porque era el santo de la emperatriz Carlota. En esos tiempos, pues estábamos en la época del Segundo Imperio Mexicano y precisamente pues era el santo de Carlota, ¿no? El día de San Carlos. Entonces, pues en honor a ella se hace esta obra de teatro. Bueno, ya se había escrito desde antes, en 1844, pero se representa en México pues conmemorando a la emperatriz. Y entonces es cuando, bueno, pues vamos a empezar por ahí un poco nuestra historia, porque como ustedes saben, bueno, Carlota era muy buena para los idiomas, sabía, bueno, pues su idioma natal que era francés, sabía alemán, sabía inglés, sabía italiano y cuando iba a venir aquí a México, aprendió obviamente el español, ¿no? ¿Y con qué creen que lo aprendió? Con una obra muy especial, que es precisamente, pues sí, el Don Juan Tenorio. Ella se sabía de memoria casi toda la obra. O sea, imagínense, aparte de ser muy buena en los idiomas, pues también tenía muy buena memoria, ¿no? Porque se aprendió todos los diálogos en una lengua que pues no era la de ella, ¿no? Porque pues era el español. Entonces, pues tenía gran predilección por este autor. Y en una ocasión en que se enteraron Maximiliano y Carlota que José Zorrilla precisamente andaba por aquí, iban hacia un día de campo donde también estaba incluida la casa en ese momento y todo por los alrededores de Chapultepec, pues ellos dijeron, pues ahora es cuando, ¿no? Vamos a invitar a José Zorrilla a que esté con nosotros, ¿no? Porque pues lo admiraban mucho, era uno de sus autores favoritos y como ya les dije, pues más de Carlota, ¿no? Entonces él se va a resistir un poquito porque no quería incursionar en política y menos del lado del imperio, pero finalmente pues le van a llegar por el lado del arte y sí va a aceptar. Pero bueno, este fue un pequeño adelanto de por qué, y vamos ahorita a saber por qué estaba aquí en México, ¿no? Si era español. Entonces vamos a empezar un poquito la historia pues desde que José Zorrilla, que por cierto se llamaba José Maximiliano Zorrilla, sí era tocayo entonces del emperador, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar desde que él nace en Valladolid, España, en 1817. Y allá todavía era rey Fernando VII, que es el rey que estaba cuando pues aquí se hizo la independencia. Nada más que bueno, pues Fernando VII no aceptaba la independencia, nunca la aceptó hasta su muerte. Ya fue la viuda de él la que reconoció que ya pues era México y ya no era Nueva España, pero él estaba en una negación y siempre siguió contando México como parte pues de sus dominios, ¿no? Pero en fin, pues el padre de José Zorrilla trabajaba precisamente para este rey absolutista, para Fernando VII, y era muy conservador, y eso pues también se lo pasó un poco a su hijo, o más bien así lo quiso educar, ¿no?
Entonces, mientras estaba Fernando VII, pues el Papa tenía cargos bastante importantes. Ellos eran pues legalistas. Él había estudiado leyes, quería que su hijo también estudiara leyes, y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, que por qué terminó José Zorrilla en la literatura, pero al principio le decía, hijo, pues tú tienes que continuar con la tradición de la familia y vamos a estudiar aquí lo mismo, ¿no? Entonces lo mandó a estudiar primero a Toledo. Toledo quedaba muy cerca de Madrid, y bueno, pues este chico pues empieza a ver todo lo que había ahí de una región ya cosmopolita, empieza a empaparse de las corrientes literarias, empieza a leer autores y se interesa más por eso que por las leyes. A ver, déjenme ver, creo que está cambiando un poco el sonido. Bueno, vamos a ajustar un poquito. Ahí está bien. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, pues empezamos así con estas aventuras de este chico, ¿no? Que tenía varias debilidades, y él lo reconoce también posteriormente en sus diarios. Dice, no le ponía mucha atención, la verdad, al estudio de las leyes. Él prefería las bellas artes, prefería la literatura, la poesía. Le gustaba también practicar el esgrima. Para él se le hacía como algo muy, en parte como romántico, porque así había leído autores que se llamaban en ese tiempo Las aventuras de capa y espada, entonces tenía predilección por eso, y pues también era un poco actor. Estaba él en un colegio jesuita, y los mismos jesuitas pues lo andaban invitando a las obras de teatro que había por ahí, y lo animaban también a escribir. Le decían, es que tus versos te salen muy bien. Y entonces pues a él le gustaba eso, ¿no? A su papá para nada, obviamente, ¿no? Además también va a pasar que pues él se va a enamorar de chavito ahí por ahí en unas vacaciones de una prima de él, y entonces no, pues con mayor razón le dicen, José Zorrilla, no puedes ya estar aquí, ¿no? Sí te vamos a enviar otra vez a la escuela, y vamos a pedir que un familiar nuestro que es clérigo te va a vigilar para que no andes haciendo ahí desfiguros, ¿no? Entonces, como les digo, pues se va a estudiar a Toledo leyes. Y después el canónigo, el que lo estaba vigilando, le va a escribir una carta a su papá y le dice, mire, su hijo anda así más o menos como están ahorita ustedes, porque siempre se iba a visitar un panteón cerca de ahí. Entonces, así como ahorita ustedes están aquí, él estaba también haciendo un panteón, pero en la noche. Entonces, imagínense, ¿no? Dice, ya hasta parece un vampiro que está ahí. No sé qué le pasa a su hijo, ha de estar como medio loco, porque no sabemos qué predilección tenga por hacer eso, ¿no? Y pues nos hace que ya desde entonces estaba así como fraguando sus historias ahí, teniendo ciertas imágenes de los que andaban por ahí, de almas en pena, de quienes habían estado ahí enterrados. Entonces ya andaba imaginando esas cosas. Y aparte porque desde chiquito también ahí en el colegio donde había estudiado, por decir un equivalente como para nosotros la primaria o la secundaria, pues era también un colegio de internos, también era jesuita, y tenían ahí dos momias de dos mártires cristianos que habían sido degollados. Pero imagínense ustedes, para unos chavitos andar viendo pues momias degolladas ahí en su colegio. Para él fue esa la primera gran impresión, y fue como el primer acercamiento hacia este mundo de los muertos. En ese entonces se asustaba, pero después pues ya acostumbrándose a eso, como ven, pues ya buscaba esas experiencias como para inspirarse en estas historias. Y pues vamos a ver cómo después fue que terminó escribiendo esta gran obra que pues conocemos como Don Juan Tenorio, ¿no? En ese momento, pues esta obra era más una leyenda, y era una leyenda que tenía una lección, ¿no? Y que por eso muchas veces se representaba por estas fechas, porque era para arrepentirse, y de que pues éramos pecadores, y que si seguíamos así pecando nos iba a pasar como a este personaje, que pues al principio sí ven que era bastante pues malévolo, que tenía pues esas malas intenciones ahí con doña Inés y con otras, y andaba ahí retando al destino. Y pues la lección era esa, ¿no? De que si eras como él, pues obviamente te ibas a ir como al infierno, ¿no? Era algo muy malo. Entonces era una leyenda que pues empezó a cobrar forma, así como aquí tenemos La Llorona.
pues allá tenían esa leyenda de se llamaba como el burlador, ¿no? Porque se burlaba de todos y pues era malévolo. Después esa leyenda pues la van a retomar varios autores, ya la van a empezar a escribir, y uno de ellos es Tirso de Molina, que hace El burlador de Sevilla, que Sevilla pues era uno de los tantos lugares a donde había ido José Zorrilla con su papá, y pues seguramente ahí se enteró, ¿no? También de esta leyenda, pero él pues le da un giro muy diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues él seguía estudiando leyes, no era un buen estudiante, entonces su papá le dice, ya te voy a dar un ultimátum, te vas a ir a trabajar a Lerma, que es una región que está en Burgos, España, en la parte norte. Ya ven que por ahí también se puede se puede iniciar por ahí el camino a Santiago. Entonces por ahí estaba ya destinado él a que se iba a ir a trabajar a un viñedo, decía su papá, a una viña, porque realmente si no quieres estudiar, si nada más estás haciendo desfiguros, paseando por los panteones y todo, dice, te vas a ir. Ok, él ya iba en camino hacia ese destino y de pronto pues roba una yegua y se regresa a Madrid y pues ahí empieza a estar en los bares, en los cafés de ese tiempo y conviviendo con literatos y aprendiendo, pues siendo autodidacta, ¿no? Porque realmente pues la literatura era algo que jamás iba a aceptar su papá, ¿no? O sea, algo completamente inútil, completamente inmoral, porque en ese tiempo el teatro también se conocía como eso, como un tanto inmoral, entonces pues no lo iba a aceptar, ¿no? Sin embargo, él pues empieza a codearse ya con algunos literatos ahí en ese momento y pues consigue empezar así a dar unos ciertos pasitos literarios cuando muere un autor muy famoso en ese tiempo que se apellidaba Larra. Y entonces le dicen a él, oye, este chavito que anda por aquí en los bares haciendo poesías, pues le sale bien, ¿por qué no le pedimos a él que haga ahorita unos versos para el funeral, ¿no? De Larra? Entonces, si ven otro encuentro más, pues con un panteón, con la muerte, pero él hace estos versos tan bien que pues les gusta mucho y empiezan a conocerlo más, ¿no? Entonces lo toma como un protegido José de Espronceda, en ese momento también muy famoso allí en España. Y aparte, pues Larra, el que se había muerto, trabajaba en un periódico y como ya había quedado ese puesto vacante para poder escribir ahí, pues se lo dan a José Zorrilla, ¿no? Y entonces ya empieza ahí a ganar un dinerito, empieza pues a dedicarse a lo que le gustaba, que era la literatura. Pero bueno, su papá en ese momento le va a decir, pues ya estás como errando el camino bastante, o sea, ya te saliste de las leyes, te escapaste de Lerma, andas disque ganando, vamos a ver si de veras es cierto, y pues para que veas lo que es mantener una familia, te voy a casar, ¿no? Y entonces lo casa con una viuda, que era más o menos como 16 años mayor que él tenía 21 años, ella como 37, y pues ya de por sí ese matrimonio, pues siendo forzado, ya estaba destinado al fracaso, ¿no? La viuda tenía un hijo que tenía más o menos como 16, no era mucha la diferencia entre su hijo y él, y entonces va a haber como muchos roces entre él y su hijastro, nunca se van a llevar bien, y aparte pues ellos dos van a tener una hija, pero la hija va a morir en su infancia, tenía como año y medio la niña cuando pues muere, y ya nunca más pues tienen otros hijos, entonces sí, el matrimonio no se llevaba nada bien. Él seguía trabajando pues en la literatura, empezó a trabajar en los teatros, empezó a dirigir obras, a veces las actuaba también, pero pues sí, era mal marido, las chicas, las actrices pues sí se le aventaban, entonces su esposa pues imagínense, ¿no? Sí estaba bastante celosa, decía, ¿sabes qué? Ya dejé el teatro, ya prométeme que vas a renunciar a eso, ¿no? Porque es una vida de perdición. Entonces, pues si bien ya no le decía nada a su papá, pues su esposa sí, ¿no? Ya decía, no, el teatro no está bien para ti. Hace una última, perdón, ahí empezó ya nos pusieron la presentación, fíjense, yo ni había visto, ¿verdad? Si no es que me avisan, pero sí, ya tenemos aquí, miren, bueno, precisamente llega en muy buen momento porque vamos a empezar a hablar de esta obra, ¿de acuerdan? Él dijo, bueno, voy a hacer un último intento a ver qué puedo escribir acerca de una obra teatral. Y pues esta es una frase que todos conocemos de la obra de Don Juan Tenorio y dice, no es verdad, ángel de amor,
que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y pues ahí está la luna, ¿no? Entonces, este fragmento que, bueno, pues él lo hace verso y todo esto, su inspiración es un sueño. O sea, él sueña esta historia, si bien ya existía la leyenda, pero ya como la conocemos como Don Juan Tenorio, con el personaje de Doña Inés y con esa redención que se le da al final, él lo sueña. Y después de que lo sueña, tenía un amigo actor y le dice, oye, escríbemela, porque le cuenta el sueño, ¿no? Yo quiero, pues, hacer ese personaje, me parece bonito, ¿no? Que tenga ya un final que no es condenatorio, ya, que se va al infierno y todo, y dice, por favor, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto tiempo creen que escribe esta obra? Que, pues, es en puro verso y que está, bueno, quien lo ha leído está bastante pesadito de leer. No sé, ¿cómo cuánto se imaginan que se tarda? Más o menos. Les voy a dar una pista. Como alrededor de un mes. ¿Creen que se tarda más o menos que un mes? Supongo que más, ¿verdad? Imagínense, hay un libro de Guillermina Habana que dice, hace una tesis en 30 días, y dice, ay, ¿cómo? O sea, está como muy imposible, ¿no? Imagínense algo así en verso y todo, pues se tarda 21 días en escribirla. O sea, wow, ¿no? Realmente un genio, ¿no? En ese aspecto, yo digo, no podemos escribir una obra en 21 días de esa naturaleza, ¿no? Sin embargo, pues ahí estaba como poseso, escribiéndola para que estuviera a tiempo de ser presentada esta obra de teatro, y sí lo logra, ¿no? Entonces ya hacen la obra de teatro, les empieza a gustar más a las personas porque pues sí tenía un final diferente, ¿no? Ya ven que el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, pues sí se redime gracias al amor de Doña Inés, lo cual no pasa en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, ni en otras leyendas. Entonces esta por eso empezó como a ganar más pues esta popularidad. Pero esto fue un poco posterior porque al principio a la actriz que habían puesto de Doña Inés, para nosotros, bueno, digo, al menos para mí, yo pienso que estaba joven, pero para esa época no lo vieron así. La actriz tenía 32 años, pero en ese tiempo decían, ya ponen a una señora ahí, de la inocente y dulce María Inés, de Doña Inés, ¿no? O sea, ¿cómo? Y si Doña Inés estaba muy chava, ¿no? Pues acuérdense ahorita, ¿no? Por ejemplo, hicieron la película de Vaselina, Olivia Newton-John, pues tenía como 30 y tantos añitos, ¿no? Y pues salía ahí perfectamente de una chava de preparatoria. Y aquí, pues no les pareció eso. Entonces, la verdad, pues al principio no tuvo mucho éxito, lo criticaron, dijeron, bueno, no nos gusta eso. Y entonces él, como se había como decepcionado, vendió los derechos de su obra, los derechos de autor, para que lo pudieran, pues hacer la compañía teatral. Entonces, pues se va y después la obra tiene mucho éxito, pero él ya no le tocó nada, ya era pobre otra vez, ¿no? Entonces, pues sí, le dice a su esposa, ¿ya ves? O sea, ¿cómo si te tienes que alejar del teatro? ¿Cómo está muy mal eso que estás haciendo? No ganas nada, pura perdición ahí, pues puros cuernos que me pones, la verdad, pues sí, con las actrices, ya, muy mal, ¿no? Entonces él lo que hace es que pues se va a ir a México, ¿no? Y dice, está bien, ya me voy a olvidar de todo esto, de la literatura, ya no voy a escribir. Mi padre, pues bueno, el padre también ya se había muerto y el padre pues nunca lo quiso perdonar. Entonces él sí decía, ¿acaso mis versos están malditos? Y más porque mi padre pues nunca me quiso perdonar de esto. Pues sí, estaba como en la perdición, ¿no? Sin embargo, pues se viene aquí a México, eso es en 1855, y aquí pues va a conocer precisamente a varios literatos que van a ser sus amigos y que formaban parte pues de las corrientes liberales que había en México. Pues por ejemplo Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, que pues ya eran autores que aquí también muy famosos y que de hecho ellos lo admiraban porque pues él también ya había publicado algunos poemas y entonces lo conocían, hicieron así como clic, ¿no? Dicen que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces hubo ahí como pues un clic entre poetas. Aparte de que él también pues se ve la necesidad de aclarar ciertos rumores porque decían que él había criticado a México y que en unos versos había salido eso. No sé si es el viento o los gatitos, pero los gatitos, ¿verdad? Entonces, sí, o un fantasma, no sé, estamos hablando aquí, ¿no? ¿Verdad? Esperemos que no, vamos a tocar aquí madera.
Entonces, pues sí, él viene a aclarar eso. Dice, no, yo no voy a hablar mal de los mexicanos, no haría eso, ¿no? Bueno, eso dice en ese momento, porque después van a ver, sí nos toca un poco de pedradas, pero ya después, ¿eh? Y eso, bueno, ya no les voy a spoilear la historia, pero sí después va a ser algo así. Pero en ese momento, pues él andaba muy bien con sus amigos, se dedicaba a otras cosas y escribía, pues, pero nada de política ni de literatura, escribía a veces en diarios. Y pues ahí es cuando ya vamos a llegar a esta escena que comentábamos al principio, que es cuando se va a encontrar pues con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Ya cuando está el Segundo Imperio, como que lo van a captar, ¿no? Lo van a invitar, ahí les digo, estaban en ese día de campo, lo van a ver también en una entrega de premios en el Palacio de Minería, que era un premio de arte precisamente y literatura, donde a él lo habían invitado a dar un discurso. Entonces, no, pues Carlota encantada, ¿no? Y ella sí le dice a Maximiliano, por favor, trata de que esté aquí en la corte, ¿no? Y pues sí, lo va a estar convenciendo y él va a aceptar, pero nada más con la condición de que él no se va a meter en política para nada, que pues él solamente va a estar ahí como director del Teatro Nacional, porque ese es el puesto que le ofrece, y supuestamente como lector del imperio, ¿no? Era un título bastante raro, ¿no? Porque dicen, ¿cómo no va a poder leer el emperador, ¿no? ¿Cómo necesita que alguien le esté leyendo? Pero pues así eran los títulos en ese tiempo, porque venían pues de herencia de la monarquía, donde realmente pues sí le leían a los reyes, ¿no? Porque pues pobrecitos se cansaban y ahí estaba la otra persona leyéndoles. Entonces esa era una de sus supuestamente funciones, ¿no? Lector del imperio y director del Teatro Nacional. Pero él pues no estaba de acuerdo tampoco en el imperio, o sea, ni siquiera cuando estaba en España, o sea, su papá sí era como muy monarquista, muy conservador, y él no, o sea, por eso había tenido ya desde antes varios problemas en ese sentido con su papá, y dice, no, pues aquí tampoco estoy de acuerdo con que pues esté este imperio, pero bueno, pues me encanta el teatro, lo voy a hacer, ¿no? Y ahí es donde también ya va a romper pues esta promesa que había hecho de que ya no iba a volver a escribir, de que tenía un bloqueo creativo, y bueno, pues ahí ya le va a ganar esa parte del arte, ¿no? Y va a empezar también a convivir mucho con Maximiliano, se va a volver su amigo, si bien él no estaba de acuerdo con las ideas políticas de tener un imperio, ni tampoco pues seguir a los conservadores que habían traído a Maximiliano, pero por el lado del arte, pues sí, va a empezar a ser su amigo. Incluso en una ocasión sí le va a decir a Maximiliano, oiga, tenga cuidado porque usted nada más se va en su carruaje, se regresa así casi sin escolta, porque sí conocen ustedes, por ejemplo, el carruaje que está ahí en Chapultepec, ¿no? El dorado, así grandotote, que parece así como de la Cenicienta, así bien bonito. Ese no era el carruaje que utilizaba de diario Maximiliano, era como las ocasiones especiales. Ese se lo habían hecho los súbditos de Lombardía, donde él había sido virrey antes. Entonces el que ocupaba de diario es otro que está también ahí, está la carroza de Juárez, y luego enfrente está otro carruaje que es negro, también es muy sobrio, y pues ese es el que ocupaba ya de diario Maximiliano, ¿no? Que después ya de la derrota del Segundo Imperio se va a confiscar y se va a reciclar, y ahora tiene un águila republicana, pero por dentro está ahí el símbolo del Segundo Imperio, ¿no? Que sí se recicló para la República, ¿no? Pero pues era un carruaje pues un poco, o sea, estaba bonito, pero era como más común y corriente, ¿no? No era así tan llamativo. Sin embargo, pues muchos sí sabían que se iba como en este carruaje, y antes de que se hiciera la Avenida de la Reforma, que al principio fue la calzada de la Emperatriz, pues ellos regresaban por la Avenida Chapultepec, bueno, lo que hoy conocemos como Avenida Chapultepec. Entonces, si ven ahí, pues tenemos también ahí parte del acueducto. Entonces, ahí encima del acueducto sí se habían subido unas personas y decían, cuando pase el emperador, pues lo vamos a matar, ¿no? Porque aquí está perfecto, o sea, pasa por aquí, nosotros aquí arriba le apuntamos, ¿no? Eso lo alcanzó a ver José Zorrilla y le avisó así inmediatamente. Entonces le dijo, no, es que de verdad tiene que tomar más precauciones porque aquí hay peligro, ¿no? Entonces, digamos, pues sí le salvó la vida a Maximiliano de esa manera, advirtiéndole, y Maximiliano le va a decir, pues ahora usted cuando quiera, le voy a dar una tarjeta, y no importa la hora, no importa lo que esté haciendo, cuando quiera puede venir aquí al castillo de Chapultepec, ¿no? Por haber hecho esto, ¿no? En agradecimiento. Entonces va a ir frecuentemente pues allá a Chapultepec, al castillo, que en ese entonces pues era el castillo imperial,
y va a compartir ahí varias tardes con Maximiliano que van a estar platicando de poesía, de literatura, de todo esto, y eso cuenta José Zorrilla. Después lo cuenta en su diario, que ya después va a ser publicado como Las Memorias del Tiempo Viejo, así se le conoce. Digo, es un título, no sé cómo se les haga a ustedes, a mí cuando lo leía ese título se me hacía como que Las Memorias del Tiempo Viejo? Se me hacía que iba a estar como un poquito aburrido, ¿no? Pero de aburrido no tiene nada, se los puedo asegurar. O sea, es todo lo que hemos estado aquí comentando, desde lo que le pasó de niño, lo que le pasó aquí en México, y posteriormente Conaculta va a tomar parte de esas memorias, las últimas, y va a publicar un libro que se llama Memorias del Tiempo Mexicano, de José Zorrilla. Ese lo pueden encontrar en Conaculta, pues ahí viene ya detallado todo lo que vivió aquí, aunque a lo mejor al final nos vamos a enojar un poquito. Ahorita les voy a decir por qué, porque les digo que sí llega después a criticar a México. Pero bueno, pues en ese momento él está ahí muy feliz, hablando de literatura, está asomándose por uno de los balcones del castillo de Chapultepec, y de ahí alcanza a ver pues toda esta zona, ¿no?, del bosque, y de cómo se ven los volcanes desde ahí, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y él llega a decir eso. Nos regala uno de sus mayores versos a los mexicanos también, esto hay que tomarlo en cuenta antes de que se vaya a meter en política, que después les cuento, pero dice: quien no ha visto Chapultepec, quien no ha visto México desde Chapultepec, no ha visto la tierra desde un balcón del paraíso. Entonces, obviamente, ¿cómo consideraba a México, no? Era el paraíso, y era visto desde Chapultepec. O sea, esa visión nosotros la podemos tener, porque ahora ya podemos subir nosotros ahí al castillo, y pues ya no nos dice nada, ¿verdad? Bueno, solamente tenemos que pagar el boleto para el museo, pero si vamos los domingos nos sale gratis, ¿no? Entonces tenemos ya el acceso a visitar esa tierra del paraíso de la que él hablaba, y que realmente pues es una vista muy espectacular, y más así como lo veían los poetas, ¿no? Por aquí tenía esa frase, después la vamos a pasar, no sé si queda por aquí. Bueno, esta es la Memorias del Tiempo Viejo. Ahí está, pues con don Juan Tenorio y doña Inés. Y pues lo tenemos ahí en esta litografía. Ahí están también escenas de don Juan Tenorio. Esta obra, bueno, estas escenas son de una obra que se presentó en el 2012 en el Centro Cultural Helénico. Aquí tenemos doña Inés. Bueno, estos son don Juan Tenorio y doña Inés, pero calacas, pues muy acorde con este tiempo. No los pude traer, solo los pude traer de esta manera, pero por ahí andan. Y aquí tenemos, fíjense, se volvió tan famoso que Posada también le hizo su propia calaca. En ese tiempo se empezaron a hacer las calaveras literarias, y le hizo pues tanto dibujada como en verso también su calavera literaria a don Juan Tenorio, que creo que es la que sigue. Miren, calavera de don Juan Tenorio. Ahí están precisamente luchando los esqueletos en el cementerio, en un cementerio como ¿verdad? Aprovecho para hacer un anuncio, porque el día de mañana vamos a platicar acerca de la historia de la Catrina aquí, pero ese va a ser un recorrido guiado por las tumbas, y bueno, va a venir la Catrina a contarnos su historia, entonces para que vengan a las 3 de la tarde, entonces va a ser relacionado con esto, con el desarrollo de cómo son estas calaveras. Y después a las 4 pues va a haber una obra de teatro con escenas de la historia, entonces para que estén preparados mañana a las 3 y a las 4. Entonces seguimos con, bueno, ahí está Maximiliano, que vienen viendo hacia esta ventana que tiene ahí el bosque de Chapultepec. Bueno, ahí se ve poquito, ¿verdad? Pero les digo, si vamos allá vamos a descubrir por qué decía José Zorrilla esto. Y aquí está, miren. Quien no ha visto México desde Chapultepec, no ha visto la tierra desde un balcón del paraíso, ¿no? Y ahí se queda súper embelesado por eso. Y pues le agradece también de cierta forma a su tocayo, Maximiliano, pues que ya con esto él había roto este bloqueo creativo que tenía, se había vuelto a escribir, y pues estaba dentro del Teatro Nacional, ¿no? Que era lo que más le gustaba hacer. Entonces ahí también lo que pasó es que con el sueldo de él empezó a hacer ciertas obras de caridad. Había unas chavas, por ejemplo, que trabajaban en la escenografía del teatro y que se habían quedado huérfanas, y por lo tanto también sin dote, y en ese tiempo y en esa clase social en la que estaban era muy difícil casarse si no tenían dote. Entonces él lo que hace
es que les da parte pues de ese sueldo, supongo que ganaba bastante bien, pero sí se la pasaba haciendo ese tipo de obras, y les da dinero, ¿no? Para que tengan su dote. Y le dicen ellas, no, pues ¿quién nos da este dinero? Y dice, pues el emperador, él. Y ellas, ay, qué buena onda, ¿no? Entonces le tejen unas medias, que eran así como calcetines así grandotes para el frío, y se los llevan a Maximiliano, le besan las manos, le agradecen muchísimo ahí, casi llorando, y Maximiliano así como que, pero ¿qué hice por ellas, no? O sea, no sé ni qué me están agradeciendo. Y ya manda a llamar a José Zorrilla y él le dice, no, bueno, es que les dije que usted y todo eso, ¿no? ¿Por qué no le dijo que usted? No, yo quiero parecer así como anónimo, no quiero que se enteren que yo, ¿no? Ok, le dice Maximiliano a su secretario Blasio que le regrese el dinero que le había dado a ellas, junto con otro poco más, así como de premio, se lo van a dejar allá a su escritorio, y le pone ahí un papelito. Esto no lo hacen más que los poetas, porque pues sí, ¿no? Era tan poeta que, pues, ya sabe, ¿no? Dicen que por amor al arte y todo esto, pues él se lo tomaba muy en serio, porque si cuentan sus conocidos que toda su vida estuvo haciendo eso. Aparte de ya el revés que había pasado en España, de haber cedido los derechos de su obra, que ya no ganó nada, y aquí cuando ganaba bien, pues hacía ese tipo de cosas, y que bueno, en España también lo siguió haciendo cuando tenía más o menos buenos cargos, o no los aceptaba, o hacía también ese tipo de obras, y bueno, pues toda su vida no tuvo mucho dinero realmente, o sea, para él. Entonces, bueno, como digo, lo hacían los poetas, ¿no? Bueno, como lo decía Maximiliano. Entonces va pasando el tiempo, las cosas en el Segundo Imperio se complican, y aparte, pues la que era su esposa allá en España fallece, y entonces sí le mandan a hablar, ¿no? Porque si bien él no se había llevado nunca bien con su hijastro, pero pues tenía ciertos asuntos pues también que arreglar ahí legales para ya estar bien, pues él era el viudo, ¿no? Entonces tenía que ir a España. Y ya le dice a Maximiliano, bueno, pues es que me tengo que ir y todo eso, pero Maximiliano dice, no, pero no se vaya, yo lo voy a extrañar mucho, prométame que va a regresar. O sea, sí lo dejo ir, pero prométame. Y él, no, sí está bien, sí voy a regresar, ¿no? Que porque además, como era muy buen escritor, pues que tenía que escribir acerca del imperio, ¿no? Supuestamente, pero pues no sabían que el imperio ya se iba a pique, en realidad, pues ya que iba a escribir ya su ruina, ¿no? Pero en ese tiempo no lo sabían. Y entonces se va a despedir ahí de Maximiliano, y va a contar José Zorrilla que lo va a ver a contraluz, que estaba en uno de los balcones de Palacio Nacional, y que atrás le tocaba el sol poniente por detrás de la cabeza. Entonces, como Maximiliano era un poco así como cuerito, pues se veía más bien el cabello como si se estuviera incendiando, como si fuera algo rojo y algo de mal presagio. Entonces él dice, ya cuando lo vi allí, como que tuvo la impresión de que algo le iba a pasar, ¿no? Fusilado, ¿no? Pues ahí terminó fusilado. Pero sí, o sea, como que tuvo esa intuición. Aparte de que ellos dos ya habían platicado antes, y decía José Zorrilla, yo siento que voy a morir en un hospital. No sé por qué, pero yo siento eso. Y decía Maximiliano, pues yo no sé por qué, pero siento que voy a morir de una muerte no natural. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Ya después hablaremos de José Zorrilla. Así, si quieren poner ahorita la siguiente, por favor. Pues más o menos esto es lo que ha de haber visto, ¿no? El sol poniente, pero bueno, aquí lo tenemos en el castillo de Miramar, pero quise traer esta imagen porque, pues más o menos así, ¿no? Así se ha de haber parecido. Miramar, pues era el castillo de Maximiliano, pero que está ahí en Trieste, en la región de Italia, y bueno, pues es una foto que tomó Paolo Forti en 2015, pero pues me pareció que tenía pues una semejanza, ¿no? Con lo que dijo José Zorrilla. Y dice también él que cuando vio la entrada de Maximiliano y Carlota y que traían ahí su capa roja, decía, esa capa roja es como una estela de sangre que van dejando. O sea, porque esa guerra también costó mucha sangre a los mexicanos, ¿no? Y que finalmente ellos iban a ser víctimas de eso. Dice, pues igual no lo orquestaron ellos, pero van a ser pues las víctimas expiatorias, él así lo decía, ¿no? Se va a España, empieza pues a arreglar todos esos asuntos que tenía, y después le llega una carta de Maximiliano y le dice, ya no regrese, porque sabe que aquí las cosas ya se pusieron muy mal, y ya realmente pues ya no tiene caso, esto ya, ahora sí como les digo, se va a pique, ¿no? Y él dice, no, pues sí, entonces ya mejor me quedo aquí, ¿no? Pues ya después se va a enterar, poco tiempo después, pues sí, del fusilamiento de Maximiliano, ¿no? Que era obvio que iba a suceder, pero bueno, pues aquí es donde sí nos va a echar tierra a los mexicanos, porque él, que no era imperialista, no era conservador, era amigo de liberales,
pero pues ahí ya le va a ganar el sentimiento, se va a enojar muchísimo y va a escribir un poema así muy grande que se llama El drama del alma, y pues ahí va a contar esta experiencia, pero en forma como de verso, ¿no? Y sí nos va a reclamar a los mexicanos. Y dice, por ejemplo, en una de sus estrofas, México, ojalá seas yanqui y yo lo vea. O sea, porque según él, pues ya Juárez se había unido a los yanquis, porque eso era como que lo que se andaba ahí rumorando, que realmente pues no era tan así, ¿no? O sea, sí habían sido aliados, pero ya al final, pero no es que los yanquis hubieran fusilado a Maximiliano, ¿no? Pues eso ya había sido por las leyes. Pero él lo toma de esa manera y está así como fluctuando, porque dice, es que las leyes sí decían eso, y dice, ok, dice, por las leyes sí tenían derecho a hacer eso, pero realmente, dice, yo lo que opino es que pues abusaron de esas leyes fusilando a un hombre cuya bondad conocía, ¿no? Bueno, bondad que conocía él, porque realmente pues los que estaban luchando contra Maximiliano no es que lo conocieran como muy bueno, ¿no? Decían, pues es que tenemos que quitarlo, ¿no? Pero él, como había sido su amigo, pues sí, empieza a decir todas estas cosas. Y pues finalmente este libro del drama del alma pues va a ser prohibida su publicación en México, ¿no? Al principio sus amigos de aquí, los republicanos, cuando vieron, dijeron, ay, qué bueno, ya volvió a publicar José Zorrilla, vamos a ver qué es lo que hizo, ¿no? El drama del alma, se oye bien, ¿no? Ya que se enteran qué es eso, dicen, no, pues ya lo perdimos, pobrecito, pero pues ni modo, ya se entiende porque era su amigo, pero aquí no va a publicarse esto, ¿no? Entonces, actualmente, pues sí, ya conocemos este libro, se publicó después, hay pocas ediciones, y pues actualmente solamente lo van a encontrar en librerías de viejo, pero si lo quieren leer, que hay cosas horribles ahí, pero si lo quieren leer, les doy un tip, porque la Universidad Autónoma de Nuevo León lo tiene facsimilizado y es acceso a todo público, de la Biblioteca Alfonsina. Pues ahí digitalizaron todos esos documentos y por ahí pues Alfonso Reyes lo tenía y ya pues sí lo podemos leer, ¿no? Pero advierto, dice cosas horribles de los mexicanos porque pues no le gustó lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, ya les digo, se entiende como por esta situación emocional en la que estaba, y pues así pasó el drama del alma, y aparte ahí pone un epílogo que se llama El diario de un loco. Entonces él al final de su vida también como que se desdobló su personalidad un poco y tenía al poeta o sea, el poeta que era el loco, y a otro personaje que hablaba que pues no era loco, supongo yo era cuerdo, que siempre estaba criticando las acciones del poeta. Entonces, más o menos lo que ha de haber pasado, digo, esto a lo mejor lo explican mejor los psicólogos, es que pues siempre recordó las críticas que le hacía su papá. Entonces, ese personaje que estaba cuerdo siempre se la pasaba criticando al poeta loco y siempre lo estaba juzgando y le decía, tus versos ni sirven, escribes muy mal, erraste tu vida, o sea, siempre juzgándolo, ¿no? Entonces hasta le ponía a los lectores, ni lo lean porque está muy mal, o sea, todo lo que ha escrito, o sea, es así como basura, o sea, cómo se juzgaba a sí mismo tan feo, ¿no? Pero era por eso, porque pues realmente, o sea, a él quien más le importaba era la figura paterna y pues siempre le había dicho eso, pues como que sobrevivió de esta forma, ¿no? Entonces ahí está el drama del alma y el diario de un loco, pues con estas contradicciones que tenía, ¿no? Otra característica que pues él tenía es que era sonámbulo, entonces a veces, bueno, a lo mejor por eso escribió tan pronto, ¿no? Del Don Juan Tenorio, porque sí, decía que luego se acostaba a dormir y dice, yo me acordaba que le había dejado por aquí en este verso, ¿no? Me levanto y ya me lo terminaron, ¿no? O sea, ¿por qué? Y ya lo leía y ya estaban completo al menos pues esa página, ¿no? Digo, fabuloso, ¿no? No nos gustaría que nos pasara así, no sé, con trabajo, con la tarea, ¿no? Con la tesis ahí, que de pronto ya nos dormimos y ya está listo. A mí sí me gustaría, ¿no? Pero él sí se preocupó porque dijo, entonces soy sonámbulo y no me vaya a pasar algún accidente en la noche, y pedía que cuando se dormía le cerraran con llave porque no se fuera pues a salir y caerse de las escaleras o una cosa así, porque decía, es que realmente me pasa esto. O a veces, dice, se acostaba con barba y se levantaba ya afeitado y decía, ¿cómo? O sea, hasta me pude haber cortado, ¿no? ¿Cómo me voy a estar ahí afeitando sonámbulo? Entonces sí le pasaban ciertas cosas. Sin embargo, pues bueno, esto no sabemos a qué se debía este sonambulismo, pero ya más grande,
le empezaron a dar ataques epilépticos. Entonces, pues ahí sí fue al doctor, ¿no? Dijo, no, pues, ¿qué me está pasando? Se lo intentaron controlar con bromuro, pero pues el mismo bromuro también lo empezó a intoxicar. Entonces, sí se piensa que como que también por eso empezó pues a tener como ciertas alucinaciones y él pues sí tenía este desdoblamiento, ¿no? Ahí está pasando el gatito otra vez, bien bonito. Entonces, pues sí, no lo sabemos, pero ya va avanzando el tiempo, se vuelve a casar otra vez, esta vez con una mujer más joven, y pues ella sí lo va a acompañar ahí, ya todas sus travesías al final, que sí era famosito en España, como literato, pero les digo, pero pobre. Nunca había tenido mucho dinero porque siempre hacía lo mismo, de que lo daba en labores de caridad. Y hasta el final, cuando ya se encontraba enfermo, hasta le van a decir a la reina, que se llamaba María Cristina, entonces pues era una regenta, era la reina, y le dicen, pues está este autor que pues nos ha dado gran nombre a España, pero pues vive en la pobreza, ¿no? Y ella dice, no se preocupen, yo le voy a dar una pensión porque sí es cierto que es un autor muy prolífico y pues nos ha dado grandes obras, y cómo es posible que viva así, ¿no? Y ella tramita para darle una pensión, pero en eso pues él ya se encontraba muy mal, en un hospital al que va, le encuentran un tumor en la cabeza, y sí le dicen, ¿sabe qué? Sí lo tenemos que extirpar, porque pues si no se va a seguir pues cayendo, va a tener todavía, o sea, van a aumentar los ataques y todo, entonces pues sí lo tenemos que operar, ¿no? Pero pues en ese tiempo también las operaciones no eran tan seguras, ¿no? Entonces finalmente pues en 1893 pues va a morir en España, en Madrid, y pues ya, ahí y como él había dicho, ¿no? En un hospital, pues así se cumplió lo que él había intuido, así como Maximiliano dijo que iba a morir de una muerte no natural, pues él realmente sí se muere en un hospital, y la pensión que le iba a dar la reina, pues ya queda ahí, porque pues a lo mejor a su viuda, ¿no? Porque ya tampoco la gozó en vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muere en la pobreza, en un hospital público, después de pues haberle tratado de extirpar ese tumor, ¿no? Y pues ahí finalmente es cuando ya muere, pero pues deja un gran legado, ¿no? Y finalmente pues esta obra, como les digo, de don Juan Tenorio, se va a empezar a popularizar precisamente en estos días, en los días de muertos, tanto en España como en México. Y en México además, pues también que había sido pues representada, les digo, un día como hoy, 4 de noviembre, pues en honor a la emperatriz Carlota, ¿no? Y aquí estamos hoy para recordarlo, fíjense precisamente en esta fecha. Y bueno, pues esto sería a grandes rasgos esta historia de José Zorrilla en México con su don Juan Tenorio, que lo recordamos. Y pues si tienen algún comentario o alguna pregunta, también lo pueden hacer. Creo que tenemos todavía algunas imágenes por ahí. Vamos a presentar. Miren, aquí está la carátula del drama del alma, dice algo sobre México y Maximiliano, y dice, con notas en prosa y comentarios de un loco, por José Zorrilla, porque pues ahí sí se juzgaba, ¿no? O sea, es lo que dice el loco, no yo, ¿verdad? Entonces, y aquí finalmente pues es toda la procesión que se le hace en su funeral ahí en Madrid, y vean, pues está bastante gigantesca, no es que les digo si era muy conocido, era famoso, pero realmente pues miren, de esto no tuvo mucho. Sin embargo, pues ahí se ve, ¿no? Cuánto se le apreciaba. Finalmente, él, como última voluntad, sí iba a decir que sus restos se pasen a Valladolid, y actualmente se encuentran ahí porque pues era su ciudad natal. Y ahí también la que era su casa de su infancia, pues ahora es una casa de cultura, que es la casa José Zorrilla. Incluso también ahí hay un teatro, y pues ahí lo siguen recordando, ¿no? Porque pues era su pueblo natal. Entonces aquí pues terminamos esta historia, y pues les damos mucho las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde. Gracias. Les digo si tienen algún comentario, alguna pregunta. Algo que quieran decir, ¿no? ¿Algún reclamo? Nada. Pues disfruten mucho de la estancia. Gracias a ustedes por venir, y disfruten de la estancia de aquí en el Panteón de San Fernando. Hoy hay actividades todavía y mañana también, entonces para que terminemos pues esta semana de conmemoraciones del Día de Muertos,
Muchas gracias. Gracias. Ahí si pueden lean Don Juan Tenorio o véanla, porque está sensacional, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Gracias.